El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Bueno, así es, este es su programa El Evangelio Cambia. Como siempre, una emisión nueva con un tema nuevo, candente para usted, querido televidente. Saludo cordial a todos los que nos ven en esta hora por este canal. Tengo en tema entonces en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 18, el verso 19. La palabra de Dios nos enseña tantas cosas y nos seguirá enseñando tantas cosas. Invito como siempre al Espíritu Santo de Dios para que sea nuestro oyente silencioso, sea nuestro invitado de cabecera a la emisión de este programa. No sin antes decirles que Cristo los ama, que Cristo está por venir y que no podemos iniciar un programa si no lo hacemos orando. ¿Qué es la oración? La oración es la conversación con Dios, la oración es el llamado a Dios para que se abran los cielos a nuestro favor, a que Dios supla las necesidades de cada televidente. La oración es la conversación de nuestro corazón con Dios. Padre, en esta hora, Señor del cielo, Dios, clamamos a ti, pedimos a ti, Dios, por nuestra propia vida, Señor, por el equipo de trabajo, Dios, que emite este programa, por los televidentes, Señor, que están atentos a aprender. Tu bendición sea sobre ellos, Señor. Quita de nosotros, de ellos también, los pensamientos negativos, quita los deseos malos de nuestro corazón y coloca en nuestro corazón la palabra tuya, Señor. Reprendemos toda artimaña del enemigo, quitamos, Dios del cielo, Dios, las cosas negativas, las actitudes negativas y colocamos pensamientos renovados. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, después de estar orándole a Dios, ¿cierto?, vamos a ir aprendiendo a comunicarnos con Dios, a dejar que nuestro corazón converse con la misma esencia de Dios. Eso es orar, ¿cierto? Y usted y yo vamos a aprender cada día más a través de los programas. Ya había dicho que tenía en tema Segunda de Crónicas, libro sagrado, capítulo 18, verso 19. Mire lo que dice la palabra, una historia candente. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Está hablando aquí Dios celestialmente. Impulsó al escritor de Segunda de Crónicas para que viniera y plasmara esta palabra. A ver si vamos entendiendo. Habla Dios desde los cielos. Le habla a los espíritus. La palabra dice que 7 espíritus están delante de él, eso dice en Apocalipsis, y en Isaías 11 allí lo reitera cuáles son esos 7 espíritus de Dios. Cierto, Dios habla y dice: bueno, tengo un rey en mis manos que no ha querido enderezarse, llamado Acab, rey de mi pueblo Israel, de mi nación escogida. Voy a enjuiciarlo. ¿Cierto? Celestialmente habla Dios, dice: bueno, ¿quién irá? ¿Quién lo va a inducir? Y dice que un espíritu decía de una manera y otro espíritu decía de otra manera. Por fin, dice el verso 20, entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová Dios y dijo: yo le induciré. ¿A quién iba a inducir? Al rey Acab, para que fuera a pelear con un ejército sirio allí en una región, en un sitio llamado Ramot de Galaad, y allí Dios iba a tomar juicio con ese rey, porque como ya dije antes, no se había corregido. Siempre he dicho que el líder de una nación lo reflejan la gente, los habitantes de aquella nación. Como es el rey, como es el presidente, como es el líder, ¿cierto?, como es el gobernador, como es el alcalde, así viene al final a ser las personas. Aquí Dios le preocupa mucho porque es un rey que tiene que llevar su palabra, conducir a un pueblo, ¿cierto?
y el rey hacía lo malo. Aplica hoy nosotros, ¿cierto? Llevar la palabra de Dios, inducir a la gente a que entren al cielo, a que se salven. Eso aplica también. Dice que por fin entonces salió un espíritu delante de Jehová y dijo: yo le induciré al rey Acab, rey de Israel. Ahí lo estamos reiterando para entender el mensaje, ¿cierto? Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Parece una escena de ficción, parece algo como tan subjetivo, tan irreal, que cualquiera no lo cree. Dice, bueno, pero Dios hablándole a otro espíritu. Claro que sí, es real. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, ¿cierto? Y allí están en el cielo mucho ejército a favor, mucho ejército espiritual, celestial a favor de Dios. Están los querubines, están los arcángeles, están los ángeles, etcétera, ¿cierto? Por cierto, él necesitaba de un espíritu, uno solo, que indujera al rey Acab para que subiera a pelear contra un ejército sirio, ya lo había dicho, para que el Señor pudiera ajusticiar a este rey porque no se quería corregir, ¿cierto que sí? Llega la escena. Parece que Acab, rey, es muy nombrado, el esposo de la famosa Jezabel, mataba a los profetas de Dios, hacía y deshacía. En una ocasión le negoció a un vecino una heredad, una finca, y como no se la dio, puso testigos falsos a través de la esposa, los invitó allí a orar, a ayunar, y lo apedrearon porque a través de los testigos falsos dijeron que había blasfemado contra Dios y contra el rey. O sea, cuando acá se proponía algo, especialmente impulsado por la mujer Jezabel, lo conseguía, así fuera a las malas o así fuera a las buenas, como decimos por aquí en nuestro territorio, ¿cierto? Allí van, ¿cierto? Acab y su ejército, rey, a consultarle a los profetas que él tenía. Parece que, bueno, ellos eran como medio falsos ahí. Se apropian de un profeta realmente que llevaba la verdad y no le creyeron. ¿Sabe qué hicieron con ese profeta llamado Micaías? Lo echaron preso, lo pusieron preso, se lo entregaron al gobernador de una provincia y lo pusieron con pan de aflicción, con agua allí, a solamente preso, porque le dijo a Acab la verdad. Le dijo: Dios te quiere para justiciarte, así es de que váyase preparado. Como vio Acab que la mayoría de los profetas falsos, entre comillas, le decían que fuera, ¿cierto? Pero él ignoraba que realmente era de parte de Dios este juicio, y que ese espíritu de mentira de esos tantos profetas que le dijeron que subiera a la guerra en Ramón de Galaad contra los sirios, la iba a ganar, ¿cierto? Dios preguntó allí en el cielo quién quería ir, y se ofreció un espíritu de mentira para estar en boca de los profetas y que dijeran y profetizaran falsedad. ¿Sabe, querido televidente? Dios es soberano y Él puede usar hasta del mismo diablo para enjuiciar una persona, ¿cierto que sí? Aquí usó un espíritu de mentira para hacer justicia con el rey Acab. Todas las historias del rey Acab, la mayoría, era un hombre de Dios, claro, pero la mayoría de sucesos los hacía en contra de la voluntad de Dios, gobernando un pueblo como el pueblo de Dios, el pueblo de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el mismo Israel, ¿cierto? La descendencia que hoy representan los cristianos en la tierra, los convertidos a Cristo, ¿cierto? Hacía lo abominable. Siempre Dios le decía que hiciera una cosa, él hacía otra cosa. O sea, la palabra de Dios para Acab era tenida en poco. Por lo tanto, cierto, la obediencia a Dios. ¿Cuál es la aplicación aquí? La obediencia a Dios trae victoria, la desobediencia trae derrota. Recuerdo aquí haber leído el contexto de cuando ellos se preparan, el rey Acab y su ejército y los profetas falsos se preparan allí para ir a la guerra en Ramón de Galaad contra los sirios. ¿Sabe qué hizo Acab? Se disfrazó, ahí dice el contexto, se disfrazó como uno de los soldados, se pintó la cara para que no lo conocieran, y ya el rey de Siria, allí en Ramón de Galaad, ya había tenido
el sentir en su corazón de que únicamente no fueran le dijo a sus soldados, no vayan a matar ni a chico ni a grande, solamente cuando se arrecie la batalla, cuando empiece la batalla, busquen al rey, porque yo quiero solamente es al rey, o liquidarlo o llevarlo como esclavo. Pero como que él era muy hábil, Acab se disfrazó, ¿cierto? Pero dice al final, mire la historia cómo termina, al final dice que un soldado sirio o asirio lanza una flecha a la aventura y llega y le pega en la espalda al rey para liquidarlo, sin querer, cierto que sí, a pesar de que él se escondió, a pesar de que él evadió el juicio de Dios, a lo mejor sentía, a lo mejor ya Dios le había mostrado, le había hecho sentir por todo lo malo que él había hecho con su pueblo, con la gente, todas las injusticias, abominaciones, y dice que al final del día, a la postura del sol, terminó el rey muerto en plena batalla, el rey Acab. Así ajustició Dios a ese rey. ¿Sabe, querido televidente? Cuando usted escuche un mensaje como este, cualquiera que sea, así no sea yo el predicador, sea otro predicador, analícele 3 cosas al mensaje, que el mensaje tenga una verdad. O sea, que sea sacado de la Escritura, porque la palabra de Dios, la Biblia, es la fuente de toda verdad. Es ineludible, es irrefutable eso. Ella no tiene contrariedad. Que a la vez ese mensaje tenga una enseñanza o una lección, y a la vez ese mensaje tenga una aplicación. O sea, en resumidas cuentas, que cuando un predicador se pare frente a un micrófono, frente a un púlpito, frente a un público, frente a un medio de comunicación, siempre el mensaje lleve una verdad sacado de la Escritura, de la palabra de Dios, siempre que lleve ese mensaje una enseñanza, y que siempre yo lo pueda aplicar a mi vida y a las personas que están escuchando. Más aún, primeramente al que está predicando. Verdad, lección y aplicación. Tiene que llevar una prédica. Por eso, querido televidente, la transición, o sea, el desenlace, la aplicación, si se puede decir aquí, de este mensaje está en el verso 16. Les hablé de un profeta, Micaías, que le habló. Él sí era el verdadero, ¿cierto? Dice, entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor, y dijo Jehová, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. O sea, le advirtió Dios a través de Micaías, el verdadero, el que estaba ahí solito. ¿Sabe por qué Acab no lo quería a ese profeta y quería a los otros? Porque ese profeta siempre le profetizaba juicio, y según él le profetizaba mal. Pero no era que le profetizara mal Micaías a Acab, le profetizaba era la verdad. Y entonces nosotros como humanos, claro, él como humano, cierto, como rey del pueblo del Señor, no le gustaba sino que le dijeran cosas bonitas. ¿Sabe, querido televidente? Por estos tiempos y por todos los tiempos ha existido eso. Nos agrada que nos digan cosas bonitas, pero hay de aquel que trae la voz de Dios, nos redarguye el pecado, nos confronta, ¿cierto? Nos redarguye de justicia, de verdad, de pecado, ya lo dije, ¿cierto? Y aún de condenación. Estamos diciendo, no, ese es falso. Eso decía quizá el rey Acab al profeta Micaías, pero Micaías les dijo, váyase cada uno a su casa si quieren librar su pellejo. Más aún usted, Acab, que usted es el que está ahí, ¿cierto?, frente al cañón de Dios, porque Dios le va a traer el juicio a usted. El juicio de un rey, llamaría yo el título de esta prédica. Cuando uno cae en las manos de un Dios vivo, mire, es horrenda cosa. Dice la palabra de Dios, la Biblia dice eso. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿cierto? Hay de aquel que peca deliberadamente conociendo ya la verdad. Cuanto más aquí que era un rey, era el que tenía que dar ejemplo. Al comienzo de la misión lo dije, el reflejo de un líder es el reflejo de sus seguidores, así de sencillo. Tal como es la cabeza, del resto es lo mismo. Él tenía que dar ejemplo, caminar, imagínense, caminar a la manera que Dios le decía. Estoy hablando del rey Acab. Darle ejemplo a un pueblo de justicia, de verdad. Y él hacía absolutamente todo lo contrario. Tenía una asesora de gobierno llamada Jezabel. El simbolismo de Jezabel en la Biblia es simbolismo de maldad, de brujería, de infidelidad, de muerte. Todo eso es el símbolo de Jezabel, ¿cierto?
en la palabra de Dios. Los esfuerzos humanos, los planes humanos no tienen valor cuando están por fuera de la voluntad de Dios, querido televidente. Esa es la enseñanza, ese es el resumen de este mensaje. Se lo vuelvo a repetir: los planes humanos, los esfuerzos humanos, cierto, no tienen ningún valor cuando están por fuera de la palabra de Dios, por fuera de la voluntad de Él. Por eso es que las cosas se acaban, las familias se acaban, las empresas se acaban, las instituciones se acaban. ¿Por qué? Pues por la misma maldad del hombre. Recuerde entonces, querido televidente, que Cristo nos ama, que nos vemos en una próxima emisión y que estaremos aprendiendo a orar una vez más por este bello espacio y este precioso canal. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.